¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Bruselas, Bélgica, con una entrevista exclusiva con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en donde estaremos hablando sobre la situación en Europa, en Argentina, en nuestra América Latina y el resto del mundo. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, muchas gracias. Doctora, ¿cuál es el logro que más le impactó de Europa en esta entrevista y cuál es la asignatura pendiente que más encontró que le falta a Europa en esta gira? En realidad, vamos a empezar por lo que más me impresionó y no positivamente. Lo que más me impresionó y no positivamente, por cierto, es que cuando estuvimos en Grecia, por invitación del propio gobierno griego, pudimos ir a un centro de refugiados. Pese a la precariedad de la situación y los relatos que nos hacían, uno podía ver que estarían mejor que en el lugar del cual habían huido. Pero la figura del campo es como que uno la asocia con un lugar que no es elegido por la gente no está ahí por elección, está fundamentalmente como resultado de una huida. En la necesidad de quienes han provocado esto se hagan cargo de sus responsabilidades. Así que me parece que en este sentido Europa no está a la altura de los acontecimientos porque ha tenido restricción ahora para el ingreso de refugiados y también esto ha provocado la generación y la aparición de movimientos políticos xenófobos que colocan en los inmigrantes o en los refugiados la causa, la razón de los problemas de falta de empleo o de bajos salarios. Esto ha sido muy bien aprovechado por ciertos sectores de la derecha para enfrentar, como yo digo, a los que tienen un poco más con los que no tienen nada, pero que en definitiva terminan siendo todos en algún momento con un grado de exclusión, ¿no? Usted estuvo hablando en el Parlamento Europeo, justamente a pocos metros de donde estamos ahora, y estuvo hablando como por 2 horas. Y usted dijo, por ejemplo, que Grecia, Portugal, Italia, España, dice, y menos aún Francia. Y casi ahí está un poquito Francia, el tema de la deuda. Exacto, y usted decía, sufren las mismas tensiones porque el nivel de endeudamiento de muchos países es realmente insostenible, dice usted, y lo peor es impagable. Claro, Grecia, Jorge, a ver, debe 184% de su PBI. Pensemos, los que le prestaron 184% del PBI a un país, ¿piensan que realmente lo puede devolver? Si yo te presto a vos 2 veces la totalidad de tu patrimonio, la totalidad de todos tus ingresos, ¿cómo pienso que me lo vas a devolver? Yo también no soy responsable que te di todo ese dinero, porque para mí debe haber algún momento en que yo hice un muy buen negocio con haberte prestado toda esa plata a vos, pero sabía que vos no me la podías devolver. Cuando nosotros decimos que es necesario que a un país se le reestructure su deuda y se le permitan crecer, porque si un país no crece, si un país no tiene actividad económica, si sus trabajadores no ganan buenos salarios, si sus comerciantes no pueden vender, si sus industriales no pueden producir, es imposible pagar. Esto lo decimos no desde la teoría, ni desde una cuestión ideológica, lo decimos de la experiencia más concreta que puede tener un país que defaultió la deuda soberana más grande. Todavía no hay un default tan grande como el de Argentina. Argentina defaultió una deuda del 150% de su PBI. Esto es lo que está pasando en Europa con la deuda. Nosotros tuvimos una tarea muy fuerte junto al grupo de G77 más China en Naciones Unidas cuando éramos gobierno, que fue el de sacar una resolución en Naciones Unidas con principios generales en materia de reestructuración de deuda soberana para los países. Porque decíamos que tiene que haber una regulación global de la quiebra de los países. Así como dentro de una sociedad, aquí en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, hay una ley de quiebras, en Estados Unidos inclusive quiebran los municipios. Hay una ley de quiebras que, bueno, una empresa quiebra, se reúnen los acreedores, el juez de la quiebra y se llega a un acuerdo para ver si se puede pagar. Normalmente en los países es el 66% de acuerdo de los acreedores. Y los 66% de los acreedores están de acuerdo con que el deudor devuelva de una determinada forma, en determinado plazo y con determinadas cuotas, se apruebe el acuerdo. Algo parecido es lo que hicimos con los principios generales en Naciones Unidas. Usted hizo una presentación, una ponencia aquí precisamente en esta gira, bajo el título de Capitalismo y Neoliberalismo, la experiencia sudamericana. ¿Cuál es el titular de eso? Y la crisis democrática que faltó.
porque ahí va la cuestión. Es un poco lo que planteábamos frente a los eurodiputados el otro día. Yo creo que el neoliberalismo es una construcción política que el capitalismo hace cuando el estado de bienestar ya no es necesario por la caída del muro de Berlín. Porque si el estado de bienestar te decía, bueno, el Estado es responsable de las políticas de educación, de salud, de que vos puedas tener vivienda, bueno, ahora ya no era necesario. El peligro comunista había pasado. Entonces ahora había que construir otro sentido común, que no era el del Estado responsable de lo que nos pasa a los ciudadanos. Vos sos responsable de lo que te pasa. Si vos tenés trabajo, es por vos. Y si no tenés, también es por vos. La crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política. Yo lo decía el otro día. Jorge, estamos con el modelo que se creó en 1789 con la Revolución Francesa. En el 100% de lo que es el poder en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Entendido el poder como aquel que puede tomar y adoptar una decisión y que esa decisión se pueda aplicar y sea respetada por el conjunto de toda la sociedad y de todos los factores económicos. Entonces me parece que esto exige, bueno, la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. Doctora, el Congreso en Argentina acaba de aprobar una ley que justamente elimina la decisión de la Corte Suprema que reducía las penas a los represores, una fórmula que le llamaban el 2 por 1. Por cada año que cumplían de condena, le reducían 2 su reacción. Bueno, mi reacción no fue por la ley, mi reacción fue, y creo que la reacción de la sociedad argentina, afortunadamente, Jorge, fue cuando, antes de viajar, fue que la Corte sacó este fallo, que permitía concretamente la libertad de más de 700 genocidas condenados por los delitos más aberrantes que te puedas imaginar. Yo pensaba en la revictimización de los que fueron torturados y encarcelados. Me imaginaba todos los testigos que habían ido a los juicios a declarar, que fueron testigos de cargo en base a testimonios en base a los cuales luego los tribunales dictaban condenas. Entonces yo me imaginaba a esos testigos en la calle, caminando, y de repente al dar vuelta a una esquina, o al entrar en un bar, o al subir a un colectivo, o al subte, encontrarse... Al represor que al represor, torturó. no solamente o lo mató a su que le hijo. torturó o mató a su hijo, y que por su testimonio estuvo en la cárcel. Es una sentencia totalmente contraria a derecho, caprichosa, es más, contraria en el caso de una de las firmantes, la jueza Elena Hayton de Nolasco, contradictoria no ya con tratados internacionales, con la propia Constitución, sino con fallos que la propia jueza había firmado años antes en la misma materia. ¿Qué sé yo si mañana esta Corte ya no se levanta y dice que las jubilaciones, por ejemplo, bueno, pueden... No hay que reajustarlas o no hay derecho... Cuando vos avanzás en un grado tan terrible, en cuestiones que ya estaban saldadas por la sociedad, ¿Y cómo se que explica? te está mirando el mundo, que no tenés explicación, ¿qué cosas no puedes hacer respecto de otros derechos que no son tan visibles? ¿Qué cambió, doctor? Que no son, cambió el gobierno. Cambió el gobierno de orientación absolutamente neoliberal y cambió el marco, porque este fallo, Jorge, este fallo está precedido por un montón de actitudes, de dichos y de políticas. Por empezar, desmantelamiento de las políticas y de los programas en materia de derechos humanos que tenía el Ministerio de Justicia. Esto está precedido por un presidente que dijo el curro de los derechos humanos, por funcionarios que decían, no es cierto, no hay 30.000 desaparecidos, son 7.000 o 9.000 y se acordó esa cifra de 30.000 en una mesa de negociaciones. Esto está precedido por 45 diputados del oficialismo con cartelitos de todos somos derechos y humanos o algo parecido, o algo, porque yo ni me acuerdo qué es lo que pusieron, pero una cosa muy ofensiva por el ataque permanente a las organizaciones de derechos humanos desde la violencia simbólica que significa decirle a alguien que ha perdido su hija, su marido, su compañero, decir que es un curro lo que está haciendo. A ver, ¿qué puede esperar el resto de la sociedad si a quienes todavía le debemos decirles qué pasó con sus hijos, con sus nietos, además los tratamos de que son delincuentes? Doctora, el diario Clarín, el 27 de abril, le leo el titular. Llenar un carrito de supermercado en Argentina ya sale 50% más que en Europa
y los argentinos tienen 1/3 del ingreso de los europeos. ¿Qué está pasando? No había leído esa noticia de Clarín, pero debe ser una rara avis, como decimos, porque en realidad si uno lee ese diario en la Argentina parece que todo estuviera fantástico y todo anduviera muy bien. Así que debe ser algún problema que tenía con el gobierno, no le habían dado algo que quería y por eso sacó ese titular. ¿Pero hay una crisis económica? Absolutamente. A ver, Jorge, este gobierno cuando asume, pese a que había prometido que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber ajuste de ninguna naturaleza, que iba a haber pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, hizo exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Asumió y se produjo una devaluación del 60% de la moneda. Vos te imaginás que cada devaluación, históricamente, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, significa transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables, clases medias, pequeños, a sectores concentrados. De esta transferencia de ingresos y de esta devaluación, la sociedad argentina todavía no se ha recuperado. Sobre mojado llovido mandaron un tarifazo monstruoso. En ese momento... Monstruoso, de agua, luz, gas, superior al 600%, y además convirtieron las facturas que antes eran bimestrales en facturas mensuales. Hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes. Han tenido que cambiar hábitos de consumo, comportamientos de consumo, han tenido que dejar un departamento por otro más barato porque no podían pagar... Perdieron la calidad de vida. Absolutamente. Yo creo que, y te voy a decir algo, me atrevo a decir que ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme que estamos mejor que en los últimos 12 años y medio. Que los trabajadores tengan un salario que les permita acceder a los bienes de educación, de salud, de vivienda, que pueda haber, destinar el 6% del PBI a educación, recuperar la administración de los recursos de los trabajadores para promover la reindustrialización. La Argentina, durante los 12 años y medio que gobernamos, se produjo una reindustrialización impresionante que generó más de 6 millones de puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo no es un Estado generoso. Generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas. Si la gente no tiene trabajo, ¿cómo organiza su vida? ¿Y está generando trabajo más? No, absolutamente, está destruyendo trabajo. De hecho, comenzaron con señales muy fuertes en el sector público, despidiendo gente a mansalva del sector público, desmantelando programas y políticas públicas y persiguiendo gente, echándola. Y allí el sector privado, que mira lo que hace el Estado y por lo tanto sabe que hay señales que le permiten hacer determinadas cosas o no, también en estos momentos, en estos meses, ha habido un recrudecimiento de despidos, cierres de fábricas, han cerrado miles de comercios, han cerrado cientos y cientos de fábricas, pero no te estoy hablando solamente de fábricas pequeñas, te estoy hablando de reducción de líneas de producción enteras de grandes empresas, te estoy hablando de alpargatas, te estoy hablando de grandes empresas textiles, te estoy hablando de General Motors, que ha reducido turnos y suspendido no viene gente. Nada a cambio. Pero ¿por qué va a invertir alguien cuando se ha instalado en el país la bicicleta financiera? Han emitido en este año y 4 meses de gobierno más de 700.000 millones de pesos en LEVAX. Es más que toda la base monetaria y es casi el equivalente al total de las reservas en dólares. Hoy el país es muy generoso, pero ¿sabés con quién es el país hoy muy generoso? Este Estado, ¿con quién es muy generoso? Con los de la timba financiera, con los especuladores financieros. Nosotros teníamos un Estado no generoso, un Estado que incluía a trabajadores, a jubilados, a pequeños comerciantes, a pequeños productores, a industriales, a científicos, a estudiantes, a docentes. Este es un Estado absolutamente generoso con los que más tienen. Redujo impuestos a las grandes exportadoras cerealeras, a las grandes exportadoras mineras y además les paga intereses fantásticos a los inversores y especuladores internacionales. Ellos son generosos, entonces, pero con los que tienen mucha plata son generosos. ¿A dónde va la Argentina entonces? Creo que vamos por mal camino. Esto es una mezcla en lo económico, más que con la década de los 90, de lo que podríamos denominar el menemismo. Yo la veo en lo económico más parecida
al proceso económico de Martínez Dios durante la dictadura, con la plata dulce, y en lo político con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo. Me parece que es un mix de esas dos. ¿Está hipotecando el futuro de los próximos hijos? Absolutamente. Eso en dólares. Porque si además yo te sumo las LEVACs, estos 700.000 millones de pesos, estamos hablando de 80.000, 90.000 millones de dólares de endeudamiento. ¿Preocupante? Absolutamente, que se puede hacer por el bajísimo nivel de endeudamiento que dejamos nosotros. Nunca la Argentina tuvo un nivel de endeudamiento como el que nosotros dejamos. El actual gobierno, lo califiqué como una estafa electoral. ¿Por qué estafa electoral? Porque en realidad en la campaña se dijo exactamente lo contrario a lo que se hizo, lo cual me parece que, pegándolo con lo que te dije antes de una nueva arquitectura institucional, Jorge, las democracias necesitan mecanismos donde los gobernantes que se comprometen en campaña a hacer algo, cuando lleguen al gobierno, cumplan con el contrato electoral. ¿No están cumpliendo? Claro que no. Cuando hablamos de devaluación, cuando hablamos de ajuste, de tarifazo, de gente que iba a perder el trabajo, todo esto está pasando y todo esto fue prolijamente negado. Es más, si uno mira la línea de tiempo, es como que advirtieron que por las encuestas debían decir que el fútbol para todos iba a seguir, que no se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, que YPF tampoco se iba a privatizar, que se iban a respetar los derechos de todos. Y pasó. Y bueno, y después ganaron las elecciones y con apenas 1,5 puntos tampoco, porque no es que hubo un pronunciamiento de la ciudadanía de 10, 12 puntos de diferencia, que vos decís, qué contundencia, el apoyo, la diferencia. No, fue apenas 1,5 puntos y diciendo exactamente lo contrario a lo que iban a hacer. Diciendo, nadie va a perder nada, todo lo que está bien se va a dejar y vamos a cambiar únicamente lo malo. Esto fue las palabras. Con los ataques que usted está teniendo por parte del Poder Judicial y de los medios de comunicación, ¿cómo explica que usted tiene los niveles de apoyo y de popularidad que tiene? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí misma, porque veo que los políticos tienen una tendencia autorreferencial muy importante que terminan aburriendo a la gente porque parece que lo único importante fueran ellos. Eso que lo estudie algún sociólogo o que lo estudie algún politólogo. Lo que a mí sí me parece muy mal, me parece horrible, es la persecución política que hay en nuestro país. En nuestro país hay presos políticos. Milagro Sala, la dirigente social del movimiento social Tupac Amaru, está presa sin causa. Acaba de llegar al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar esta situación de injusticia sobre la cual ya se pronunció. Se está utilizando en este caso la figura de la prisión preventiva sobre una dirigente social simplemente para tenerla de rehén. ¿Y en su caso? Hay presos, bueno, el armado de causas políticas sin pies ni cabezas o denunciando las cosas que uno tenía declarada en su... No es que me encontraron cosas que... yo no estoy en los Panama Papers, Jorge. El presidente y toda su familia sí. Hay una lectura de muchos sectores en la Argentina que usted es la gran protagonista, la gran referente en este país en donde todavía tiene un apoyo sumamente importante y que vienen elecciones y usted podría eventualmente sentirse como salvadora de toda esta situación. Jorge, mira, hemos tenido reuniones con dirigentes de nuestros espacios políticos y de otros espacios políticos. Me parece que no hay salvadores y no hay construcciones individuales. Yo creo que... Pero siente responsabilidad que lo puede salvar. Absolutamente. La responsabilidad la he sentido, pero no me siento responsable únicamente por ser expresidenta, me siento responsable como ciudadana argentina. ¿Y qué va a hacer? Me parece que cada uno de los argentinos debe sentirse responsable de la construcción democrática, de la construcción de su país. Me parece que no es momento de discutir en estos ámbitos. Yo creo que, sinceramente, Jorge, él me quiere sacar la primicia y el titular para mañana seguramente, pero no, creo que no contribuiría a la construcción de una alternativa el que uno definiera tal o cual cosa y no lo hiciera en un conjunto. Me parece que esto es, que no pivoteen sobre una persona o sobre una individualidad. Me parece que esto es central. Usted, precisamente acá en el Parlamento Europeo, dijo: los medios manipulan a los ciudadanos y estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias, no tiene instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. ¿Cuán grave
encanta esa pregunta. Y me encanta la pregunta, Jorge, porque precisamente algunos quisieron desvirtuar esto como que yo decía que la gente no entendía nada. No. Me refiero que lo que ha escrito cientistas sociales como Humberto Eco, como tantísimos otros acerca de lo que es hoy el poder de los medios de comunicación y también lo que ha surgido ahora en los últimos tiempos como la posverdad, esta famosa identificación de lo que para mí es la mentira directamente. Los medios dicen mentiras, aparecen mentiras en las redes y todo genera unas... Hay una nueva forma de comunicación a partir de lo que son las big data, de cómo estudian el comportamiento de las sociedades, de cómo estudian tus gustos, sin necesidad de escucharte, de ponerte auriculares, simplemente siguiéndote a través de tus compras en internet, a través de tu Facebook, a través de tu Twitter, y entonces definen perfiles y te envían a vos noticias que van de acuerdo a tu perfil y a tu forma de pensar, que por allí no son ciertas, pero que tienen que ver más que con tu deseo de informarte, que coincidan con tus creencias. Porque en definitiva ya no es tanto lo que pasa, sino lo que vos creas que pasa. Entonces, este grado de información, este grado de sofisticación en la interpretación de datos, este mandarte una noticia sabiendo cómo te va a impactar y qué te va a decir, no le permite hoy a la sociedad, pero no a la sociedad en la Argentina, a la sociedad global, poder leer y decodificar adecuadamente qué hay atrás de cada uno de esos mensajes y cada una de esas noticias. La modificación de los patrones de intervención en las sociedades democráticas. Durante la década de los 60 y los 70, América Latina se caracterizó por los golpes militares. Hubo dictaduras militares, o sea, cómo se intervenía desde afuera para derrocar gobiernos. Afuera era el norte, la gran potencia del norte. ¿Cómo intervenían en América Latina? Bueno, intervenían a través de las Fuerzas Armadas. ¿Y hoy? Golpes militares. Hoy es aparato judicial como poder contramayoritario, poder judicial vitalicio en todos lados, como una rémora monárquica. ¿Y los medios? Y los medios de comunicación, articulando medios de comunicación, sistema judicial. Bueno, eso es hoy lo que está operando sobre e interviniendo. ¿Son los nuevos golpes? Son los nuevos golpes suaves. Hoy un poquito más allá. El neoliberalismo está utilizando los instrumentos democráticos para dar golpes de Estado. En Brasil, la presidenta legítima Dilma Rousseff fue derrocada no por un golpe militar, sino por un instrumento de la Constitución. El juicio político es una figura que está contenida en la Constitución. Fue utilizado un instrumento de la democracia con un fin absolutamente antidemocrático. Lugo en Paraguay. Lugo en Paraguay. Derrocar un gobierno absolutamente democrático, legal y legítimo como el de Dilma. Con lo cual, mirá cómo sigue avanzando el neoliberalismo. Ya no necesita de los gendarmes armados. Ya no es necesario las Fuerzas Armadas. Ahora tiene lo que yo digo, el partido judicial o el sistema judicial, el sistema de medios y eventualmente la propia democracia, entre comillas, que utiliza para precisamente atentar contra la democracia. Eso lo vemos. Estamos en problemas. ¿Serios? Estamos en problemas serios. Ellos van mucho más rápido que los grandes partidos populares, nacionales y democráticos. Evolucionan en sus think tank, evolucionan mucho más rápido y encuentran los métodos para poder intervenir de manera cada vez más eficiente e inteligente para sus objetivos. Van a actuar como un poder contramayoritario. Esto es lo que no se puede obtener porque ganan los partidos populares y democráticos en las elecciones, se obtiene por otro lado. Mira, durante nuestra gestión el sistema judicial actuó frenando la aplicación de la ley de medios, que venía precisamente para desarticular el monopolio, la hegemonía mediática, y que había sido una ley admirada en el mundo. En Europa me decían que era una ley absolutamente admirada, una ley participativa, aprobada por amplias mayorías. ¿Sabes qué hizo Mauricio Macri? Las derogó por un decreto de necesidad y urgencia. Nunca se recuerda en la historia de la República Argentina una ley que se haya elaborado con el grado de participación de foros regionales, provinciales. Se discutió en todo el país la ley. Una vez que la ley se discutió en todo el país, con todas las provincias, se discutieron con todas las organizaciones sociales, se fue al Parlamento. En el Parlamento se siguió discutiendo y en el Parlamento fue aprobada en ambas cámaras por una amplia mayoría que excedía la de nuestra fuerza política. Bueno, todo eso
fue derogado por un decreto de necesidad y urgencia, de los que se decían democráticos y que nos acusaban de autoritarios a nosotros. Jorge, nadie puede decir que yo he tenido una decisión que haya sido tomada sin el consenso parlamentario. Inclusive cuando tuvimos el problema con las patronales rurales, ¿te acordás? En el año 2008, que fue una crisis importante de carácter institucional, no utilicé nunca la figura de un decreto de necesidad de urgencia. Al contrario, ¿sabes dónde lo resolví? Con más democracia. Lo mandé al Parlamento. ¿Y sabes qué? Perdí en el Parlamento. Y cuando perdí en el Parlamento, ¿sabes qué hice? Acepté el resultado. ¿Cómo es el juego democrático? Porque eso es ser democrático. No. Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa en el mundo si lo vemos desde los ojos de nuestra América Latina? China, Rusia están jugando en nuestra región. ¿Estados Unidos con el presidente Trump le preocupa? Me preocupa fundamentalmente el grado de irracionalidad muchas veces. Yo lo vengo afirmando desde hace mucho tiempo, invariablemente, antes de Trump, yo creo que la cuestión de Medio Oriente, la necesidad de la existencia o coexistencia del Estado de Israel con el Estado de Palestina, comenzar a desarmar esa bomba de tiempo que se ha convertido el Medio Oriente y que además ya ha comenzado a provocar esto que yo vi en Grecia, los refugiados, porque a ver... Masivos, millones. Masivos, ya, a ver, había desplazados en Palestina, por ejemplo... En un primer momento los desplazados eran únicamente los palestinos. Entonces los palestinos eran desplazados a Jordania, a Siria, al Líbano. Ahora ya no. Ahora ya tenemos desplazados de Irak, de Pakistán, de Afganistán, sí, de Afganistán, de Siria, del Líbano. O sea, vemos que es como una bola de nieve que cada vez va agregando más protagonistas, pero no más protagonistas, no, más víctimas, cada vez más víctimas, porque, a ver, el nombre de refugiados o con el nombre de desplazados, sean africanos, vengan en barquitos y mueran en las costas italianas, sean refugiados que vienen por Turquía para llegar a Grecia o intentar ingresar a Europa que no los dejan. Es una tragedia humanitaria, Jorge. Esto empezó como una tragedia del pueblo palestino. Medio Oriente empezó como una tragedia del pueblo palestino y hoy es una tragedia del pueblo afgano, del pueblo iraquí, del pueblo pakistaní, de Siria. O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de gente que se fue agregando de actores involuntarios? Porque además... ¿Es el negocio de la guerra? Es el negocio de la guerra y de actores involuntarios porque nadie quiere irse de su país a refugiarse en otro. Pero esto empezó primero con la tragedia de los desplazados palestinos y hoy ya están desplazados los afganos, los iraquíes. ¿Hasta cuándo? Y esto no tiene miras de parar. Yo lo dije en una reunión del Consejo de Seguridad, era presidenta, y pregunté quién era el que armaba al ISIS. Porque cuando yo veía desfilar en camionetas Toyota con armas de última generación fabricadas ya sabemos dónde, porque se podía reconocer fácilmente. ¿Quién arma? O sea, ¿quién es el responsable de todo esto? Entonces, evidentemente, la cuestión de Medio Oriente, como siempre lo sostuve, mucho antes de que tuviera este agravamiento feroz, mucho antes de que apareciera la figura de los refugiados, creo que inclusive lo planteó Néstor también en el seno de Naciones Unidas, es una cuestión vital. Resolver la cuestión de Medio Oriente, yo creo que es resolver la mitad de los problemas que tiene la humanidad y me parece que a lo mejor un poquito más. Hemos visto que durante la década pasada los gobiernos progresistas, una de las cosas que impulsaban de manera muy clara era la integración regional. Desarrollo de CELAC, desarrollo de UNASUR, de Mercosur. Lo que estamos viendo de que se está tratando de desarticular todo eso. ¿Preocupante? Muy, pero me tengo que hacer una autocrítica y nos tenemos que hacer una autocrítica los gobernantes de los gobiernos progresistas de la América del Sur y de la América Latina. Es cierto lo que vos señalás, se dio una integración política a través de Mercosur o de CELAC nunca vista, Jorge, pero nos quedamos únicamente en la integración política. No avanzamos en la integración económica, que era lo que debíamos haber profundizado, porque si hubiéramos avanzado y profundizado aún más en la integración económica, hubiera sido mucho más difícil desarticular la política. Es cierto también que en términos históricos, cuánto tiempo generó y duró y nos insumió el armado político, una década entera. Los procesos de integración política no son procesos que se hacen en 5, 6 años, 7 o 10. Requieren una continuidad de los procesos de integración. Pero creo que nos faltó darle mayor densidad, darle mayor profundidad a la integración económica.
Es para aprender. China, ¿podría ser de alguna forma el contrapeso? ¿Podría jugar un papel China? Yo creo que China es un actor global que, más allá de lo que cada uno quiera, va a jugar, quieran o no quieran, porque además me parece que cuando vos sos la segunda economía del mundo, yo creo que en poco tiempo va a pasar a ser la primera. Tenés 1.400 millones de habitantes. Ustedes piensen que en el año 49, cuando nosotros, los argentinos, por ejemplo, construíamos locomotoras, aviones, rastrojeros, bueno, en ese momento China comía las cortezas de los árboles porque habían pasado una gran hambruna. Y hoy nosotros, luego de más de 50 años, estamos comprándole las locomotoras que hacíamos nosotros hoy a China, las locomotoras de trenes. Entonces, evidentemente, hay un surgimiento de un actor global que creo que ayuda al equilibrio global, como también en la aparición... ¿Y en América Latina también? Sí, y también como también la aparición de Rusia en todo lo que es, digamos, la región europea y en el mundo también. Creo que la transformación de la vieja Unión Soviética en esta nueva Rusia, que es la de Putin, más China, son dos actores, y China en lo económico, muy importantes. Y por último, entonces, doctora, ¿cómo ve el futuro en los próximos 5 años de nuestra América Latina? Creo que lo que pasó en Ecuador y el deterioro que están teniendo sociedades como en lo económico y en lo social, creo que va a exigir un replanteo y va a exigir fundamentalmente también reconstruir nuevas mayorías. Porque ¿sabes lo que pasó, Jorge? Creo en algunos casos se afectó la relación de fuerzas que tenían los procesos populares, nacionales y democráticos. Se afectó esa relación de fuerzas que en algún momento supo agrupar a gran parte de la población a través de intervenciones, a través de campañas de mentiras como las que se desarrollaron en el proceso electoral en Argentina, donde se dijo una cosa y hizo otra, o en procesos directamente ilegales y destituyentes, inconstitucionales como fue el de Brasil. Pero creo que va a tener que retomar a su cauce, porque creo que es una obligación también por parte de las dirigencias reconstruir esa relación de fuerzas. Cristina Fernández de Kirchner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge, y a Telesur.